Habíamos dicho, primero lo que voy a preguntar, obviamente, muy final, es ¿qué trata la psicolingüística? Muy bien. La psicolingüística, piensen ustedes, que es una rama de la psicología. ¿En qué se va a interesar? Y justamente en cómo la especie humana adquiere y utiliza el lenguaje. Obviamente, si yo hablo que es una rama de la psicología, también va a abrevar de otras ramas, porque es interdisciplinar, ¿sí? Va a aportar de la biología, por las estructuras neurológicas que tienen, la neurología, la psicología, ¿sí? Los aportes de los distintos autores y teorías en cuanto a la adquisición del lenguaje, desde la antropología, por esto de lo evolutivo del lenguaje, cómo se supone, con las hipótesis, cómo aparece el lenguaje, desde la sociología, porque sabemos que el lenguaje es una construcción humana, solamente humana. Habíamos dicho que justamente tenemos dos grandes grupos de factores. Por un lado los psicológicos y por otro lado los neurológicos. ¿De acuerdo? Porque el ser humano tiene esta capacidad, ¿sí?, para adquirir, para utilizar, para comprender y producir lenguaje. Para eso necesito estructuras cerebrales, que las tenemos. Y estas estructuras en las cuales va a aparecer el lenguaje nos van a proporcionar el medio, la herramienta, ¿para qué? Y para que justamente se desarrollen todas las funciones ejecutivas, ¿sí? Ejecutivas y cognitivas, que tienen que ver con esto de la comunicación. Por un lado, habíamos hablado de la codificación y decodificación del lenguaje. Yo voy a codificar en tanto y en cuanto tengo estructuras sanas que me permitan en mi cerebro decodificar y codificar. Codifico cuando emito el lenguaje con un código que es conocido, ¿sí?, por ambos participantes, que con el emisor y el receptor, ¿sí?, manejamos un mismo lenguaje. Yo no le puedo hablar a alguien en chino porque no me va a entender si sabe solamente castellano. Usamos un mismo código, ¿sí?, usamos un mismo estilo de lenguaje también, ¿sí?, o bien uso un lenguaje coloquial o académico, dependiendo en qué instancias estoy, y justamente tengo estructuras que me van a permitir, a través del pensamiento, estructurar un lenguaje y hablar de manera coherente. ¿Qué es hablar de manera coherente para que el otro entienda? Bueno, que el lenguaje tenga una sintaxis, que tenga un contenido, ¿sí? Va a estar cargado de emoción. Nunca el lenguaje es ajeno a la emoción. Y el que escucha va a decodificar, que también tenemos zonas cerebrales que se van a ocupar de decodificar, de comprender, de darle significancia a eso que estoy escuchando. Justamente en esto de la codificación y de la decodificación, lo que voy a tener en cuenta son los criterios y las características del lenguaje, ¿sí?, que son características propias del lenguaje, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto. Esto ya está, ya lo habíamos visto. Ok. ¿Qué es el lenguaje? Bueno, es un sistema que tiene símbolos, que tiene reglas, que nos permite, sobre todo, comunicarnos. Vamos a tener símbolos que se van a traducir en palabras. Símbolos que van a ser súper arbitrarios porque fueron creados por el hombre. El hombre es el que le da significancia a esas rayitas, redondeles, palitos que usamos y que llamamos letras, que llamamos números. Tienen significancia para nosotros humanos, porque es una creación humana. ¿De acuerdo? Esto también lo habíamos visto. Y acá van las características que ya las hemos visto, pero las vamos a repetir y díganme si hay algo de esto que no. Cuando yo hablo de la semántica, yo lo que voy a pedir es la definición. ¿Qué es la semántica? Bueno, ¿qué es lo que estudia? Y el significado de las expresiones lingüísticas, ¿sí? Eso es lo que estudia la semántica. Y eso es lo que me tienen que decir. Yo les digo, muy bien, ¿y cómo puede ser la semántica? Y no, puede ser denotativa o connotativa. ¿Cuándo es denotativa? Cuando el significado tiene que ver con el objeto en sí. Es el objeto, es lo que yo espero nombrar, que está, estamos todos de acuerdo, lo que utilizamos el lenguaje, que la taza se llama taza, que el termo se llama terno, ¿sí? Está habilitado, es el nombre que le corresponde a los objetos. En cambio, cuando yo hago de lo connotativo, no. Le voy a dar una significancia desde lo subjetivo, ¿sí?
¿Se acuerdan que habíamos dicho? Alta llanta, pero tiene que ver con lo subjetivo. Le voy a añadir, ¿sí?, a un objeto un nombre que no le pertenece. Y justamente al ponerle un nombre que no le pertenece, el que no pertenece a esa comunidad de hablantes no lo va a entender. Generalmente hablábamos de qué comunidad. Hablábamos de adolescentes, ¿sí? Pero también es cierto que a través de las décadas y de los años hay palabras que en el 1900 se utilizaban que ahora no. Si yo le digo sí porque llovía y me puse garlocha, ¿qué son las garlochas? Qué feo que no se acuerda. Para cubrir, qué feo. Profe, para cubrir los zapatos, para que no se mojen. Bien, muy bien, gracias, no me hiciste sentir tan vieja. Entonces, claro, a ver, eso se usaba, y hoy digo garlocha, ustedes me dicen, perdón, ¿de qué estamos hablando? O sea, que el lenguaje se renueva. Pero también cuando yo hablo de connotativo, le voy a poner otra palabra para darle un sentido subjetivado, ¿sí? Yo digo alta llanta, tengo una lija cuando tengo hambre. Póngale, ahora los adolescentes tienen 1 millón, ¿sí? Bien, tiene que ver con esto, ¿sí? Pero es más desde lo subjetivo. Esto tiene que ver con la semántica. En cuanto a lo sintáctico, ¿qué es el sintáctico? Bueno, son reglas que le dan orden a las palabras. Yo las ordeno, yo no hablo de cualquier manera. Generalmente, lo que voy a utilizar es ¿qué es? Uso artículos, uso sustantivo, uso verbo, uso acciones, uso ¿qué cosa? Cualidades, adjetivos, ¿sí? Pronombres, ¿bien? Pero están ordenados, no están mezclados. Tienen un orden que le da significancia, ¿sí? Si yo hablo de lo morfológico, bueno, lo morfológico tiene que ver cómo se construyen estas palabras a partir de los morfemas. Son estas sílabas, en realidad, que van a formar parte de esto. Si hablo de lo fonológico, ¿con qué tiene que ver? Bueno, son los sonidos que le voy a dar a cada fonema, cada sílaba, cada unidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Justamente yo descompongo una palabra, la descompongo en sílabas. ¿Cómo suena esa sílaba? Es lo fonológico. Cuando yo hablo de conciencia fonológica, ¿qué digo? Muy bien, este fonema que suena ma, cuando lo quiero traducir a lo escrito, va a haber desde los símbolos y de los signos 3 patitas, un redondelito y una colita que me representa este ma que dije de manera oral. Tiene que ver con esto, con la oralidad, ¿sí? Es un conjunto de sonidos que son propios de una lengua. Tenemos sonidos que son propios del castellano, del inglés, del francés. Cada lengua tiene el propio. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo fonológico. Si hablo de la pragmática, bueno, es el significado del lenguaje en sí. O sea, es una disciplina, lo pragmático, que estudia la relación del lenguaje con el contexto. ¿Por qué? Porque el lenguaje, yo puedo decir frases, ¿sí?, que son literales, que cualquiera que las escuche va a entender lo mismo que entendemos todos. La mesa es redonda y nadie va a decir que la mesa es cuadrada. No, si digo que la mesa es redonda, redonda. Punto. No me da lugar a nada. ¿Sí? No me voy a imaginar. Me imagino una mesa, pero es redonda. Punto. En cambio, también desde la pragmática está lo inferencial. Eso es lo famoso leer entre líneas, ¿sí? Yo leo entre líneas, veo este texto, esta película, ¿qué me significa a mí en lo personal? ¿Con qué tiene que saber? Con mis saberes previos, con mis propias emociones, con mi propia subjetividad, ¿de acuerdo? Yo voy a tomar lo inferencial gracias a mis saberes. ¿Se acuerdan cuando leímos El cautivo? Y ustedes me decían, y no, esta historia estaría ubicada en la campaña del desierto. En ningún lado decía el cuento que era la campaña del desierto, pero ustedes hicieron una inferencia. ¿Por qué? Y porque en algún momento estudiaron la campaña del desierto y se acordaban que ese paisaje, esos personajes podían pertenecer a esa franja de la historia, ¿sí? Esto es lo inferencial y tiene que ver con la pragmática, ¿sí? Y tiene que ver con mi propia subjetividad. Yo veo una película y entiendo una cosa. ¿Por qué? Porque me guío por mis sentimientos, por mis emociones. Otra vio la misma parte de la película y me dice, no, yo no entendí esto, yo entendí otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Todo el año, me viene bien para... ¿Se entendió? ¿Hasta acá?
Sí, profesora. Sí, Bien. profe. Bueno, ¿qué es esto de la arbitrariedad? ¿Qué dijimos antes? El lenguaje es una creación del hombre. El hombre, ¿sí? El ser humano, no el hombre, vamos a dejarlo con las cuestiones de género, el ser humano, tiene que ver justamente con la creación de estos signos y símbolos y le dimos significados. ¿De acuerdo? Entonces, obvio que es arbitrario. En una época era sumamente importante el lenguaje, y lo sigue siendo, la transmisión cultural. Transmitimos cultura, todo lo acontecido en la sociedad, a través del lenguaje. Antes era a través del lenguaje como un lenguaje gráfico, ¿se acuerdan? Las pinturas rupestres. Después fue un lenguaje oral. Era de generación en generación, transmitíamos la cultura. Y después a partir de Gutenberg, antes había aparecido con los papiros, con las letras, las palabras escritas en el antiguo Egipto en tablillas, ¿sí? En cueros de animales, ¿sí? Y en la actualidad, bueno, con la modernidad, obviamente, quien aparece, Gutenberg, con la imprenta que socializa y hace que la palabra escrita sea accesible para mayor cantidad de gente, ¿sí? Entonces, también, el lenguaje es de transmisión cultural, transmite la cultura a través de los distintas maneras, oral, gráfico, escrito, ¿sí? ¿De acuerdo? Tenemos un uso del lenguaje. ¿Cuál es el uso más importante? El uso social. Somos seres sociales, necesitamos del lenguaje para comunicarnos. Y este lenguaje es de uso libre, ¿sí? Cada uno es espontáneo, ¿sí? No me dicen qué tengo que decir. Yo hablo con quien quiera y como quiera, ¿de acuerdo? Obviamente voy a hablar dentro de lo que está socialmente permitido. Va a haber un lenguaje en esto del uso, que es un lenguaje académico, que lo voy a hablar entre profesionales, un lenguaje coloquial con mis amigas, un lenguaje familiar con mi familia, ¿sí? Pero el lenguaje es esto. El uso que le voy a dar va a depender de qué y del contexto. Yo no voy a hablar con un profesional, un colega, cuando estoy hablando del diagnóstico de una alumna de la misma manera que yo hablaría con mi mamá, cuando estoy con una confidencia con una amiga, ¿de acuerdo? La manera el uso de este lenguaje es diferente, depende de qué, del contexto, ¿sí? En un momento se corta. Después la toma de turnos, cosa que evidentemente, yo me reí el otro día cuando veía los debates para los candidatos a senadores, a diputados, provincia, capital, esto de la toma de turnos. Ninguno respetó la toma de turnos. Uno hablaba encima del otro, no se entendió nada. Bueno, veamos, para que el lenguaje se entienda y tenga significancia, y bueno, primero tengo que escuchar y después contesto, ¿sí? Si hablo encima del otro, ¿sí? ¿Qué le decimos a nuestros chiquitos en el aula? Uno a la vez o no nos escuchamos. Tiene que ver con esto. No voy a entender, es una melange, no entendí nada. Bueno. Otro punto importante, el desplazamiento. Esto es una condición, una característica humana, solamente nosotros lo tenemos. Desplazamiento. Yo puedo hablar en presente, puedo hablar en futuro, puedo contar anécdotas de mi pasado, pero en ningún momento pierdo la conciencia de que estoy aquí y ahora, ¿sí? Esto nos hace humanos. Podemos guardarlo en la memoria, yo puedo hablar de planes que tengo, donde me quiero ir de vacaciones, te puedo contar qué me pasó el año pasado, y nunca pierdo la conciencia del aquí y el ahora. Y esto es fundamental. Espacio y tiempo lo puedo manejar sin perder la conciencia del presente. Solamente nosotros lo tenemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Contenido. Bueno, se va a cortar, chicas. Escuchen, antes que se corte, ¿quieren que sigamos un ratito más o los que no entregaron el trabajo y se quieren poner a trabajar? Hablen ahora o callen para siempre. Yo prefiero seguir, profe, no sé. Entramos de vuelta entonces. Yo no tengo problema, un ratito más. Sí, yo igualmente en el aula.
Volviendo. Un ratito más. Me estoy muriendo de calor. Tengo todas las ventanas abiertas, me estoy friendo acá. Qué calor de golpe. No, hace muchísimo calor. ¿Eh? Hace muchísimo calor. Sí, terrible. Para matarlo estoy tomando mate. Bueno, yo mate también, te me olvidate. Puede hacer 50 grados, pero el mate sagrado. No puede faltar. No, yo también. En la escuela, les juro, lo primero que hago, tengo mi mate. Antes de empezar la tarea, cuando prendo la compu y todo para arrancar, yo voy muy temprano al colegio y estoy casi una hora sola, hasta que espero de abrir la puerta que entren los chicos. Y ese ratito, mientras veo los mails y contesto y todas esas cosas propias de mi función, es el placer de tomarme un mate. No me importa que haga 50 grados, el mate es sagrado. Bueno, gente, arrancamos de nuevo. Bien. Acá estoy. Ok. Bien. Habíamos dicho también que el lenguaje, para que sea tal, necesita tener contenido, ¿sí? O sea, tengo que comunicar cosas, objetos, situaciones, acciones, emociones. Y en este contenido yo no dejo de lado todo lo que tiene que ver con lo gestual y lo prosódico. ¿Cómo? Dijimos que el lenguaje no es carente de emoción. Yo puedo estar a los gritos porque estoy muy enojada, puedo estar riéndome y muy jocosa y contándoles algo, ¿sí? Y esto de la prosodia, la entonación que le voy a dar, cuando reto, cuando pregunto, cuando exclamo, tiene que ver con el contenido. ¿Por qué? Porque a través de esto, entre el gesto, la prosodia, la entonación que le doy significancia. Nosotros dijimos, yo con ustedes no vi este tema, pero yo lo doy en otro lado, no importa. Cuando yo trabajo, por ejemplo, TEA, trastorno de espectro autista, ¿sí? En TEA tenemos muchas veces los chicos en las ecolalias o que quizás pescan frases, ¿sí?, que son idiosincráticas, que las escuchan, las pescaron al vuelo y las repiten y decimos, uy, mirá, dijo algo que tiene sentido, y cuando repregunto no significa nada. No es, el lenguaje ese es un lenguaje vacío para este niño. Puede tener significancia para mí que lo escuché, pero cuando repregunto, para este sujeto no significa nada. Entonces es importante que el lenguaje tenga contenido, que el otro que me escucha interprete y me responda, ¿sí? ¿Estamos? Con esto tiene que ver el contenido. Tiene una forma, ¿sí? Tiene forma el lenguaje. ¿Y de qué va a depender? Bueno, por un lado, de lo fonológico, ¿sí? De esta pronunciación, de esta prosodia que es propia de la lengua, ¿sí? Y por otro lado, con toda la estructura sintáctica que tiene, que me permite comprender y hacer que este contenido y esta forma del lenguaje tenga significancia, ¿sí? Bien, el lenguaje es creativo, y esto lo voy a preguntar, más vale que se lo aprendan. ¿Por qué es creativo? Primero, tengo una cantidad, y escuchen bien y se lo graban, tengo una cantidad finita de fonemas y grafemas, finita, pero tengo una cantidad infinita de combinaciones, ¿sí? Primero, ¿por qué digo que es creativo? Porque la sociedad y la cultura va requiriendo a través que pasa el tiempo de nuevas palabras. Aparece Facebook, Instagram, celular, sigan ustedes, ¿sí? ¿Cuántas palabras nuevas fueron apareciendo? Porque la cultura en la cual estamos inmersos requería de nuevas palabras. Utilizamos estos fonemas y estos grafemas que dijimos que son finitos y los combinamos. Los combinamos para crear nuevas palabras. Pero además yo digo que es creativo porque todas las palabras que yo tengo las puedo combinar de manera infinita. Por eso aparecen tantas películas, tantos libros escritos, porque si no seguirían escribiendo tantos. ¿Qué digo? ¿Siempre lo mismo? No. Tiene que ver con mi propia subjetividad, cómo quiero expresar las emociones, ¿sí? Entonces, el lenguaje es creativo, ¿sí? Bien, esto ya lo habíamos visto. Obviamente, mi cerebro está preparado para una capacidad gramatical.
También la escucha es un acto creativo. ¿Por qué? Porque necesito interpretar lo que el otro me quiere decir. En ese contenido va a estar la expresión facial, corporal, la prosodia. Entonces mi cerebro, el que está escuchando, tiene que comprender qué me está diciendo. ¿Me está retando? ¿Me está haciendo una confidencia? ¿Me está preguntando? ¿Sí? Ahí está el contenido. Entonces la escucha también. Y en esta escucha creativa es cuando aparece el teléfono descompuesto, cuando dicen, no, yo no dije esto, yo te lo dije así. Ah, no, vos lo entendiste de la otra manera. Teléfono descompuesto que pasa siempre. Y si no escuchan a los políticos, cómo se dicen y se desdicen, que no resisten archivos. Yo a veces me hago una panzada con eso, que dije que no dijiste. La creatividad del proceso de la escucha. Me parece que acá no se escucha a nadie, chicos. Pero bueno, pónganle. Me causa gracia, pero bueno. Esto tiene que ver con la escucha creativa. ¿Qué entiendo del otro? Bien, yo puedo escuchar una cantidad infinita de frases y de palabras, ¿sí? Necesito interpretar lo que el otro dice. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, no puedo dejar de lado que el lenguaje va a tener una dimensión emocional, ¿sí? No somos carentes de emociones, ¿de acuerdo? Somos justamente emocionales a través de los gestos, de la prosodia, la expresión, de la postura también. Si yo estoy enojada, lo que voy a hacer es una postura amenazante, como que quiero matar al otro, y va a entender que estoy enojada, ¿sí? Es la comprensión del significado de lo que digo, lo apoyo con el cuerpo, la entonación y lo que ya dije. Y acá dije muchas gracias y adiós. Bueno, esto es la primera parte. Denme un segundo. ¿Tienen ganas de seguir un ratitito? Sí, profe. Sí, la que habla soy yo. El problema es que la que habla soy yo, les cuento. Bueno, a ver, déjenme ver. Vamos a buscar procesamiento del lenguaje.